Hoy un día realmente triste para mucha gente del fútbol por el fallecimiento de Carlos Timoteo Grigol. Y aquí en Mar del Plata, bueno, tenía un amigo entrañable que es otro entrenador de fútbol de la ciudad de Mar del Plata, como Juan Carlos Eito, más conocido como Carpeta Eito, que está del otro lado de la línea para charlar con nosotros. Juan Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes, lo saluda Rodrigo Di Vito. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rodrigo? Bien, bien, acá estamos. Sí, un día triste, pero bueno, el recuerdo de él siempre para mí va a ser lo más grande, ¿no? Porque yo te digo, le debo todo. Para mí no era un amigo, era mi amigo sí, pero era mi viejo. Para mí era mi segundo papá. Y bueno, hemos vivido millones de cosas. Y todo lo que tengo, en lo material y en lo deportivo y todo, se lo debo prácticamente a él. Claro. ¿Dónde se conocen? ¿Dónde empieza la relación con Grigol? Cuando él viene aquí a Marley, vine de Buenos Aires, yo estaba en las inferiores con Juan Manuel Romay y ahí nos conocimos y bueno, hicimos de padre a hijo comenzó y bueno, fue cada vez más y bueno, él después se va a Ferro, él me propone irme con él. Y después arriba y le digo que no porque yo estaba con mi padre y no me lo quería dejar y bueno, no soy muy adicto a Buenos Aires, muchos no me entendían por qué no quería ir a Buenos Aires, que tenía esa oportunidad y bueno, me quedé acá me quedé como manager de toda la provincia de Ferro y a su vez le pedí se me antojó en ese momento. Era joven, yo tenía 22 años, y le dije que me consiguiera la cuenta día, que él tenía en Córdoba, y me consiguió la cuenta día, yo fui el primera día de Mar del Plata. Fui el primero que traje la cuenta de Mar del Plata, era muy pibe, él se llamaba de por dos, y bueno, y después, bueno, él se fue, y seguí trabajando para él, llevando jugadores de la provincia, de Mar del Plata. Todos los años yo iba a mitad de las vacaciones, llevaba un colectivo lleno de jugadores de Kimberley y de la zona, y a su vez me quedaba ayudándole a probar jugadores del interior que venían todos de Córdoba, de Corrientes, de Córdoba, de Tucumán, de todos lados. Así que prácticamente me quedaba 20 días, 30 días y volvía a Mar del Plata, y después él siempre todos los veranos, el que se fue acá todos los veranos venía, y todos los veranos vivíamos día a día, todo el día juntos. Claro. Bueno, yo le explico, yo nací en el 83, o sea, tengo la referencia de lo que uno ha visto de su segundo tramo, digamos, como entrenador. Para aquellos que son de nuestra generación, que lo han visto de una forma distinta a lo que los pudieron ver aquellos que incluso estaban en Mar del Plata en aquel momento, ¿cómo se podría definir lo que era y lo que significaba Carlos Timoteo Grigol? Y Carlos fue un trabajador del fútbol, primero era apasionante de buscar valores para hacerlos en la cantera de Ferro y llevarlos a la primera. Primero puso un equipo con experiencia porque Ferro no tenía nadie y a medida de que fueron los veteranos se fueron dejando, fue subiendo a las inferiores. Y después tuvo después la posibilidad de River, lo vino a buscar también Boca, lo vino a buscar muchos equipos, México, y bueno, así sucesivamente, y tuvo muchas oportunidades, era un tipo que ya te digo, trabajó mucho, Carlos trabajó mucho, se dedicaba, yo me acuerdo que íbamos por Pontevedra cuando estábamos allá, y yo me levantaba a las 7 y ella estaba ahí, en Pontevedra, imagínate, a qué hora ya salía de la casa, a las 4:30 de la mañana. Claro. Una cosa de loco, ella estaba tomando el desayuno ahí, así que siempre un profesional. Y siempre me acuerdo, él, que en esa época iba, y Rus y todo eso, que le estaba dando él las clases de técnico. Siempre me acuerdo, un montón de técnicos que él estaba ahí a la mañana temprano, les daba clases a todos ellos. Claro. Bueno, un docente también, ¿no? Porque una cosa es ser un buen entrenador y otra cosa es ser generoso para ir dejando cosas a los demás también en el camino, ¿no? Él siempre, aparte de que me inculcó a mí, también que yo lo hago, es que estudien, que menos compras a los jugadores de primera, de Ferro, de River, menos compras el auto, decía primero comprate la casa,
primero les insistieron, los obligaba a comprarse la casa y después el auto, que tuvieran emprendimientos para el día de mañana por si dejaban de jugar. Miraba al ser humano, miraba mucho ser humano, y eso por eso tanto lo quería. Yo cuando caminamos por la calle era terrible, él, con todos los canillitas, con todos los que estaban limpiando los vidrios, toda esa gente se arrimaba a él y era único. Él lo saludaba como si fuera un personaje distinto, muy distinto. Claro, bueno, yo lo que veía de él, que usted lo podrá corroborar o no, era como un tipo con un aura particular, ¿no? Que yo decía, donde él aparecía, era como que pasaba algo distinto. Esas personas son como tocadas por la varita mágica, ¿no? No aparecen muchos todo el tiempo. Y eso pasaba cuando íbamos a la playa a jugar al tejo y vos ibas ahí, que decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Se ahogó alguno? Y todos rodeando, estaba jugando al tejo él. Y jugaba al tejo con quien sea y no tenía ningún problema de ayudar a quien sea. A mí me pasaba últimamente que él estaba enfermo y por ejemplo, yo lo llevaba todos los días, lo llevaba a la playa y lo iba a buscar, y era bravo porque paraba en un semáforo, se arrimaba a la gente y me decía, no puede ser. Y yo te empecé a hacer a la gente que se arrimaba en un semáforo para saludarlo, y no ningún problema. Íbamos al básquet Peñarol y era un espectáculo. Se ha parado el partido del básquet para saludarlo a él. Se ha parado un partido de básquet para saludarlo a él. Terrible. Bueno, el impacto obviamente de algunas personas dura y sigue en el tiempo, ¿no? Porque el dar testimonio y el poder comentar todas estas cosas significa que va a quedar un legado, ¿no? Porque mientras uno está ahí y lo tiene cerca, es como que dice no se va a terminar nunca, y ahora que toca este momento tan particular y tan difícil, hay que empezar a hablar de estas cosas, del legado para lo que viene, ¿no? Porque estos son valores que la sociedad ha perdido en muchos casos, y el fútbol en particular a veces también, ¿no? Sí, pero es como le pasan a ustedes, vos te guiarás de otros grandes periodistas, en el caso me dejó a mí, y yo a su vez les voy dejando a otros chicos lo mismo, ¿entendés? Entonces todos vamos dejando y siempre hay alguno que recoge lo bueno y algunos recogerán los malos, pero muchos recogen lo bueno. Me explico, y eso es lo bueno que hemos seguido, y yo la idea es que voy a continuar con eso que él siempre quiso, que llevamos jugadores, posiblemente volvamos a llevar otra vez jugadores de Mar del Plata a Capital. Bien, bueno, aquel Nacional del 79, aquel Kimberley que dirigió y que tenía jugadores que incluso después se llevó a Ferro, además de tener jugadores del ámbito local que tenían un gran nivel. ¿Cómo fue aquel campeonato? ¿Qué recuerda de aquel campeonato específicamente? Porque se enfrentaron también con equipos que en ese momento en el fútbol argentino tenían jugadores de selección nacional, ¿no? Y sí, fue difícil, le tocó ese, y después yo tuve en el 82, me tocó ir a mí en el 82. Yo ese partido con River lo vio, primero Romay estuvo en la cancha y nosotros dos estuvimos en el palco mirándolo allá arriba de la cabina, y después Romay fue allá y nosotros nos bajamos, porque de arriba él decía que se veía mejor, de allá arriba, y la verdad que de arriba se ve mucho mejor que estando ahí al lado del piso. Y bueno, fue un partido, pero eso fue una alegría que se la merecía, y después yo te digo, fue un torneo con mucho profesionalismo, y Kimberley no tenía, no es como los Civic, que ahora tiene un roce, un nivel de que todos los fines de semana compite a un cierto ritmo. Antes vos venías de un local y jugabas 3 meses y no podías, cuando te querías acomodar ya terminaba el campeonato. Claro, sí, ese era el gran problema. Fueron 14 partidos en aquel momento y bueno, el saldo era el que se podía en aquel entonces, más allá de todo lo que pudiera reforzar, porque también aquel equipo se había reforzado, no eran momentos muy difíciles para destacarte. Pero no le salió bien, los jugadores, los que más rindieron al final fueron los jugadores de Kimberley, claro, los más jóvenes que los que más se trajo. Hay jugadores lamentablemente que se trajo no rindieron. Claro, bueno. ¿Cómo fue el día para usted hoy? Porque obviamente que estaba enfermo, que estaba mal, pero uno espera que nunca llegue este día, ¿no? En definitiva. Y yo me sentí mal el otro día, por eso yo me puse mal cuando falleció, porque yo estaba constantemente con Betty, con la mujer, y cuando me llaman
No, dice nada que ver, entonces yo ahí me sentí mal. Yo pensé que iba a zafar, que él iba, porque era una persona muy fuerte, muy fuerte. Pero bueno, lamentablemente los años, esto de este COVID que lamentablemente nos tiene mal a todos, y bueno, hay que como se dice, cuidarse, y pero lamentablemente no sabes cuándo te lo agarré, pues yo por lo de él, vivía prácticamente encerrado en la casa quinta de él, así que yo no sé cómo se ha agarrado eso. Está bien, que dice que fue al hospital fue por otra cosa y se lo contagió ahí aparentemente. Claro, eso es lo que suele pasar. Bueno, Juan Carlos, gracias por estos minutos. Le mando un abrazo grande en este momento No, particular y bueno, gracias por contarnos un poco gracias a vos y a tu disposición cuando quieras mi número. Bueno, Muy amable. un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, Gracias, Juan Carlos Eito, sí, Carpeta Eito, uno de los amigos que tenía aquí en la ciudad de Mar del Plata. Para él, como dijo Juan Carlos, era su segundo papá, ¿no? Le enseñó y lo acompañó en muchas situaciones y, bueno, queríamos tener un reflejo, ¿no? De lo que significaba y lo que representaba, ¿no? Donde él aparecía, todo cambiaba, ¿no?